Bien, buenas tardes con todos y con todas. Primero que nada, para agradecer a los organizadores la invitación, lo importante que es la presencia de todos los actores dentro de una respuesta para poder, digamos, analizar las cosas que se han avanzado, aquellas que faltan por hacer y aquellas que son, digamos, una posibilidad para poder mejorar la respuesta en el país, ¿no? Yo creo que es una excelente reunión de verdad, y estamos muy contentos de poder participar aquí hoy día. Eh, Nos han encargado de conversar un poco sobre lo que ha sido la respuesta multisectorial en los últimos años, ¿no? Ustedes saben que desde que la epidemia aparece en el 83 hay una serie de intentos de organización por parte del Estado, una interesante respuesta de sociedad civil que creo que ha determinado muchos de los grandes cambios que se han dado en el país. Y todo esto en su conjunto, de alguna manera, ha tenido un impacto sobre la epidemia, ¿no? Eh, Situación actual, este es el reporte que la Dirección de Epidemiología recoge desde el año 83 hasta, bueno, tenemos acá el reporte hasta este mes, perdón, hasta el mes pasado, ¿no? A nivel de OGE. Como podemos ver, las barras representan los casos de SIDA reportados y la curva los casos de VIH. Lo que hemos estado analizando en los últimos días, junto con los compañeros de DG, es que las proyecciones nos hablan de que son 66.000 personas que deberían de estar viviendo con el VIH-Sida en el Perú, y en nuestro sistema tenemos reportadas 45.000 desde el inicio de la epidemia, ¿no? Esto restando algunas personas que pueden haber migrado a otros sistemas, salido del país, algunas que pueden haber fallecido en los primeros momentos de la epidemia, nos deja de todas maneras una brecha de personas que deben de estar con el diagnóstico y todavía no lo conocen. Esto es uno de los puntos principales para poder abordar en el próximo plan multisectorial. O sea, el tema de garantizar, así como se debe de consolidar el tratamiento, también es importante garantizar el acceso al diagnóstico de todas las personas, ¿no? Para poder cerrar esta brecha. Eh, el reporte por casos desde el año 83 al presente, por región, nos da un perfil que nuevamente ha variado un poquito, ¿no? Se acordarán las personas que hemos conversado últimamente que, bueno, como siempre Lima y Callao tienen el primer nivel de lugar en reporte de casos en todo el país. Ahora Loreto está nuevamente en tercer lugar, Arequipa sigue y luego Ica, ¿no? Ancash, Lambayeque, Piura, La Libertad, Junín, y en fin, va decreciendo. No se olviden de que esto ha cambiado muchísimo desde el inicio del tratamiento antiviral, porque antes la mayoría de personas venían a Lima y Callao para, digamos, tratar de buscar una oportunidad de tratamiento, ¿no? Entonces, desde 2004, digamos que se ha sincerado en cierto modo el número de casos en el país. Por eso es que Arequipa, que estaba por aquí abajo, de repente, digamos, ha incrementado, lo mismo que Ica, ¿no? Que tampoco tenía gran cantidad de casos reportados, pero ahora, digamos, los tiene. Al margen de que son ciudades importantes y donde hay movimiento económico y hay migración, la gente se moviliza para trabajar por temporadas y pueden, digamos, estar adquiriendo el VIH ahí o pueden aprovechar ese momento para atenderse también viniendo de otras regiones, ¿no? El perfil de la epidemia en el Perú, con los datos reportados desde 2011, continúa siendo predominantemente por vía sexual. La vía parenteral en 1% y la vertical en 2%. Interesante comentar que en el marco del Fondo Global, de los proyectos del Fondo Global, se hizo un estudio para ver las preferencias en cuanto a drogas, a tipos de droga por vía de administración en el Perú. Se le encargó a una organización muy prestigiosa que ve estos temas de drogas, y se vio de que las drogas inhalatorias tienen el primer lugar en el país. Es decir, las drogas endovenosas no son muy frecuentes en cuanto a su uso. Eso podría haber influido en el tema de la transmisión por vía parenteral, por vía sanguínea, que en otros países, ustedes han visto, Argentina, Brasil, es un porcentaje importante de la epidemia, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que el uso de drogas o alcohol no tenga alguna influencia en el tema de la transmisión, ¿no? Hemos visto la semana pasada en la presentación de la vigilancia Centinela que justamente se ha recogido información del uso de alcohol
en el momento de adquirir la infección, ¿no? Entonces, hay algunas cosas interesantes que pueden deducirse de ahí. Y lo mismo, la pirámide poblacional continúa con la misma tendencia. Podemos ver de que los casos desde los 20 a 24 a los 30 a 34, que son estas tres barras, son la mayoría de los casos reportados de SIDA en el Perú, con una tendencia mayor en población masculina. Si a esto lo cruzamos con los resultados de la vigilancia centinela, que os hubiera gustado que el doctor Suárez lo hubiera podido presentar porque sus datos son muy interesantes, están todavía en 90 y tantos por ciento, ¿no? Pero 99% ya van a cerrar, y es una información que va a ser interesante compartirla con todos porque tiene datos muy, muy buenos sobre cómo está yendo la epidemia. Bueno, una de las cosas que nos dice es que justamente la mayor cantidad de casos van justamente por la vía masculina, y que los hombres que tienen sexo con hombres tienen un porcentaje importante, pero la población de personas trans es la que tiene, digamos, la mayor cantidad de casos que se han encontrado en esa epidemia, ¿no? Eso es lo que se ha obtenido en la última vigilancia centinela, y son datos que yo espero podamos contar todos pronto con ellos, ¿no? Bueno, ahora en cuanto a lo que es multisectorialidad, solamente un comentario sobre la vigilancia. Como les digo, lo que la vigilancia nos ha arrojado son tres cosas por lo menos, ¿no?, importantes. Una es el tema de que la epidemia sigue siendo concentrada en el Perú, que las personas trans tienen, digamos, un reporte importante de los casos, que la población es predominantemente joven. Ha corroborado esto la vigilancia, lo cual nos hace pensar en el tipo de intervenciones que se deben de planificar en el próximo plan multisectorial para poder abordar población masculina joven en espacios de socialización, colegios, universidades. No sé, eso es algo que tenemos que conversar cuando elaboremos el nuevo plan. Y básicamente es eso. Y bueno, y el otro es el tema de la tendencia de la epidemia a estar estable, ¿no? Que es algo que más adelante lo vamos a conversar a propósito de los resultados que nos presentó el UNGAS. Bueno, sobre multisectorialidad, hemos estado viendo esta tabla en lo que representa desde el año 86, que se inicia formalmente la respuesta al VIH por parte del Estado a través del Ministerio de Salud. Indudablemente, la primera respuesta, como siempre, ha sido a partir de las organizaciones de personas que, digamos, estaban, o familiares de personas afectadas por el VIH, que se organizaron y comenzaron a hacer activismo, ¿no? Y la respuesta del Estado en aquel entonces fue crear la Comisión Multisectorial de Lucha contra el SIDA en el 86, ¿no? Este cuadrito, esta primera parte es para ver el nivel de ejecutivo que tenía el programa en diferentes momentos, ¿no?, que es importante para poder comprender la capacidad de acción que ha tenido y en qué lugar también se encontraba el tema de la respuesta multisectorial. En el 89 se crea el PECOS, Programa Especial de Control de SIDA, ¿no? Y en ese momento, digamos, bueno, con la Comisión Multisectorial se efectuó las primeras recomendaciones para el reporte y estudio de los primeros casos, ¿no? En fin. En el 95 se crea el PROCETS, el Programa Nacional de Control de ITS, VIH, SIDA. Ese periodo es en el cual se elabora la ley contra SIDA, la de 26 y 26. Y el programa continuó desarrollando las actividades normativas, en fin, en todo el país. Se formó el grupo de trabajo contra SIDA, ¿no?, justamente para el trabajo para el trabajo de la ley en aquel entonces. Digamos que fue formalmente un primer intento de trabajar un espacio multisectorial donde se pueda discutir y plantear soluciones, ¿no?, a la problemática. Bueno, y esto estuvo así hasta el año 2000, y más o menos en el 2002 es que aterriza una nueva propuesta que era el componente de control de ETS VIH-Sida, lo cual colocaba la respuesta más o menos 1, 2, 3, 4, 5, como 6 direcciones debajo del ministro, ¿no? Ha sido un momento muy difícil para la toma de decisiones, porque en aquel momento fue, digamos, un momento de mucha efervescencia por parte del activismo, por cuanto el tratamiento antiviral hasta ese entonces no se daba en nuestro país. Entonces,
con este nivel de resolutivo del programa nacional y con la cantidad de demandas y de cosas, era bastante difícil poder, primero, generar una movilización multisectorial y segundo, poder tener un espacio donde se pueda desarrollar una implementación de tratamiento antiviral o de acciones preventivas efectivas, ¿no? Es en ese entonces en que se forma el CONAMUSA. Hubo un primer intento de aplicar al Fondo Mundial, ustedes lo recordarán, los que estuvieron en esa época, que lo hizo creo que una sola institución del Estado, sin participación multisectorial, ¿no? Y que no tuvo ningún impacto, o sea, no ganó la ronda. Y luego se forma el CONAMUSA, importantísimo porque ha representado el aterrizaje de la posibilidad de poder desarrollar un trabajo entre diferentes sectores, ¿no? En ese entonces se incorporan las políticas de salud del ministerio, el tema de VIH, y bueno, se desarrolla el plan estratégico de la estrategia, ¿no? La estrategia sanitaria aparece en el 2004, justamente cuando ya se había ganado el Fondo Global, la segunda ronda, y se estaba buscando en ese momento la manera de operativizar las intervenciones que se hacían en tuberculosis, en VIH, en malaria, que con la estructura anterior habían venido bastante a menos, ¿no? La capacidad de acción había comenzado a tener un impacto negativo en los indicadores sanitarios, ¿no? En tuberculosis, no es ningún secreto todo lo que pasó en esa época, más que por el manejo técnico, fue por la capacidad de decisión que tenía esa instancia, ¿no? O sea, para sacar una norma, ahora tenemos una demora enorme, en ese entonces era casi imposible. Entonces, se crean las estrategias sanitarias y desde ese espacio se ha trabajado en equipo con el CONAMUSA para poder aplicar a las siguientes rondas del Fondo Global, tanto en TB y en VIH, ¿no? Con un resultado que ha sido muy bueno en cuanto a producción de aplicación a estos financiamientos. Y se trabajó algo que para nosotros es también un punto importante, el PEN 2007-2011, el Plan Estratégico Multisectorial, el primero que se hizo, y yo me atrevería a decir que es uno de los primeros que ha habido en la región de las Américas. Luego vino el de Ecuador, de El Salvador, y comenzaron a hacerse en otros lugares. Ya habían también espacios que lo contaban con ellos, pero ha sido una herramienta importante para aterrizar muchas de las cosas que se han comenzado con proyectos, ¿no? Se han trabajado espacios importantes y, bueno, y me estaba olvidando de esto, 2004 se da el inicio del Targa y del tamizaje a gestantes y bueno, el Ejecutivo aprueba una ley modificatoria de la ley contra SIDA para poder incluir el tema del acceso al tratamiento antiviral. Entonces, dos cosas importantes, ¿no? El tema de haber creado el CONAMUSA como una entidad multisectorial formal, con una resolución del Poder Ejecutivo, el tener un plan estratégico multisectorial también con un respaldo del presidente de la República y del Consejo de Ministros, han permitido justamente iniciar y brindar aportes para la sostenibilidad de estas intervenciones, ¿no? El Targa y el tamizaje a gestantes, que han sido digamos, dos de las acciones sanitarias más importantes de este periodo. El CONAMUSA, bueno, todos conocemos, es una mesa multisectorial que a la vez es el mecanismo coordinador país para los proyectos del Fondo Global, donde está presidido por el ministro de Salud en estos momentos, representación de las personas afectadas por VIH y por TB, los ministerios del gobierno, que son varios, que están como Educación, Interior, Mujer, Trabajo, Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, Economía, en fin, que han venido de menos a más involucrándose más en el trabajo, ¿no? Inicialmente, recordarán los compañeros y compañeras que participaron en los primeros CONAMUSAs, inicialmente la participación de los ministerios era más que nada, Clarita, te doy esto porque... Perdón, disculpa. Inicialmente la participación era más solamente presencial y menos activa, ¿no? En cambio, en estos momentos hay ministerios que ya han tomado un protagonismo importante, ¿no? y desarrollando acciones ya independientes. También las agencias de cooperación, las universidades y la sociedad civil a través de las ONGs y los grupos religiosos.
Eh, Conamus ha sido digamos, es una experiencia importante en el tema de participación multisectorial. Yo me atrevería a decir que, bueno, acá está TB y está VIH. Me atrevería a decir que ninguna otra estrategia sanitaria cuenta con una herramienta de este nivel para tener retroalimentación y canalizar propuestas de sociedad civil y de las personas afectadas, ¿no? Con los muchísimos problemas que puedan haber, porque implementar algo de esta magnitud no es fácil, o sea, no puede hacerse de la noche a la mañana y sin que existan discusiones y propuestas y contrapropuestas. Conamusa es una de las experiencias más importantes en el tema de aplicar un modelo participativo y multisectorial en la salud pública del país, ¿no? Eh, el PEN, el Plan Estratégico Multisectorial que está terminando, tiene, todavía es hasta el 2011, 9 objetivos. Han habido muchísimas críticas en estos años, ya está terminando el PEN, y han habido muchas críticas básicamente por el tema de que tenía un sesgo muy biomédico. Nosotros creemos que en el momento en que se implementa era necesario mantener, digamos, en ese primer momento el tema de garantizar el tratamiento, el tamizaje y la atención a las poblaciones vulnerables. No se olviden que estábamos saliendo de estábamos en un proyecto del Fondo Global que pagaba casi todo y necesitábamos un marco legal fuerte para poder darle soporte. El PEN ha permitido acceder al presupuesto por resultados, porque tenemos un compromiso como país de poder tener que darle soporte a esas cosas. Si bien es cierto, no todo lo que quisiéramos ha entrado al PEN, pero eso no está cerrado. Lo que no ha entrado es porque no tiene evidencias, y las evidencias hay que generarlas, ¿no? La investigación operativa, y por eso es importante encontrarnos justo ahora con investigadores importantes, ¿no?, de nuestro país y los invitados, para poder, digamos, canalizar estas experiencias y convertirlas en evidencia para poder aplicar al presupuesto, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, como una manera de ejemplo, cuando estaban haciendo el PPR de salud sexual y reproductiva, iban a colocar psicoprofilaxis y no encontraban el documento científico que le dé una evidencia. No lo pudieron poner porque no había ningún artículo científico que diga que la psicoprofilaxis, digamos, tenía un impacto en el control, en la salud, era benéfico para la salud del neonato, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nos pueden limitar, pero viendo el movimiento que hay y las propuestas, el nivel de desarrollo que ha alcanzado también la sociedad civil, los grupos de poblaciones y las comunidades se han organizado muy bien ahora y se están capacitados en estos temas. Yo creo que con ese nivel técnico se puede tener evidencias desde diferentes sectores, ya no solo desde el Estado, ¿no? Y eso es valioso. Básicamente el PEN, entonces, como les decía, tenía que ver con el tema de reducir las ITS en población general, en población vulnerable, trabajar con jóvenes, el tema de la prevención de ITS, VIH, reducir la transmisión vertical, garantizar el tamizaje de paquetes sanguíneos, alcanzar el 90% de acceso a la atención integral, promover el entorno político, legal y favorable para el abordaje del VIH-Sida, asegurar la respuesta multisectorial amplia y articulada y fortalecer los sistemas de información y monitoreo y evaluación. En muchos de los objetivos se han tenido algunos avances importantes, y algunos todavía, como el 9, representan un desafío, ¿no? Que imagino que este gobierno lo veo, que está asumiendo estos retos para poder proyectarlos en el próximo plan, ¿no? Algunas acciones con los ministerios, yo diría algunas acciones, podemos hasta decir de los ministerios, porque a mí me han invitado a una reunión del Ministerio de Trabajo para digamos, participar en una reunión que ellos mismos han organizado con el tema de empresas y estigma y discriminación, ¿no? Digamos, para movilizar a los empresarios que están agremiados debajo de la sombrilla del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y brindar información sobre discriminación, sobre, digamos, respeto a los derechos de las personas, en fin. Estas acciones, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo, que han aterrizado en esta resolución ministerial, algunas en el Ministerio de Justicia que tienen que ver con el tema del INPE y las poblaciones privadas de libertad, algunos temas de capacitación y de soporte de consejería en los centros penitenciarios, educación que
Miren, siempre ha habido discusiones con este tema, pero al interior de CONAMUS Educación es uno de los ministerios más activos. Lo que pasa es que hay tantas cosas que hacer que lo que se ha avanzado a veces parece que fuera, digamos, muy pequeño. Pero ha habido capacitación a docentes, ha habido la elaboración de los lineamientos de salud sexual integral. Ellos como contraparte del Estado, digamos que están planteando su camino, ¿no? Pero indudablemente esta interacción multisectorial tiene que, digamos, dar el retroalimentación y ver qué cosas todavía faltan mejorar aún más, ¿no? El Ministerio de la Mujer se ha trabajado el tema de los víveres para los niños expuestos al VIH. Saben que esta actividad del Fondo Global, que no entraba al PPR, lo hemos logrado introducir en el Ministerio de la Mujer y bueno, se está trabajando para el soporte a través de ahí. Desarrollo de acciones en relación al tema mujer y VIH, y el trabajo con las mujeres de organizaciones sociales de base que se hizo con el tema del fondo, también se está transfiriendo a este ministerio, ¿no? El interior, el trabajo con las Fuerzas Armadas y Policiales, que hoy día hemos estado en una reunión de Coprecos LAC con el doctor Pajuelo, y Coprecos LAC es digamos, se ha trabajado bajo el modelo del Coprecos Perú, ¿no? Y me parece una experiencia importantísima. Han aplicado también al Fondo Global. Y bueno, estuvo una representante de las compañeras PBS en la reunión y hizo algunas observaciones interesantes sobre el tema del derecho de las personas, de la presencia de la diversidad al interior de las Fuerzas Armadas. Yo creo que ha sido escuchado por toda la oficialidad y se ha conversado. Hay un camino abierto ahí que se tiene que continuar consolidando, ¿no? El tema de tratamiento antiviral, nosotros estamos apoyando a los familiares que no son cubiertos por el seguro de la policía y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque deberían de ser referidos a nuestros servicios, pero es mejor que se atiendan en el mismo lugar que su familia, ¿no? Entonces estamos transfiriendo el soporte y bueno, y las acciones que se están coordinando con el Comprecos, ¿no? Se trabajó un plan comunicacional multisectorial. Estamos tratando y conversando con la nueva directora de comunicaciones, que tiene menos de una semana en el MINSA, para volver a aterrizar esto del plan multisectorial, ¿no? ¿Se acuerdan? Hubo una intervención muy buena donde estuvieron ONGs, estuvieron las personas afectadas, las poblaciones. Siempre van a haber discusiones y puntos de vista. Yo creo que eso no quiere decir que no hay que volver a intentarlo y volverlo a plantear y continuar, ¿no? Porque la comunicación es básica en la lucha. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Ya volé? De hace rato. Bueno, rápidamente les digo, entonces, ustedes conocen el trabajo, el tratamiento antiviral, por lo menos un punto en cada región del país. Importante el trabajo de desconcentración del tratamiento en que se encuentra abocado en estos momentos los equipos. La propuesta de norma técnica está siendo apoyada también por las agencias de las Naciones Unidas. El compromiso es fortalecer el tema de calidad de la atención y poder desconcentrar el tratamiento en algunos lugares que están alejados de los hospitales regionales, ¿no? Ustedes saben que el hospital regional en un primer momento era necesario tener por lo menos uno en cada región del país. Bueno, ya hemos pasado ese primer momento y deberíamos de estar abriéndonos a otros puntos. Eso es el desafío para el siguiente periodo. El trabajo en los centros de atención para ITS o CERITS, donde trabajamos el manejo sindrómico y el diagnóstico y manejo etiológico en los lugares que tienen la capacidad de laboratorio, están también distribuidos en todo el Perú y son un punto de referencia importante para poder, digamos, implementar diversos tipos de intervenciones, ¿no? Por ejemplo, la vigilancia centinela la hacemos en estos establecimientos y son el punto de atención para las poblaciones vulnerables que acuden a las atenciones médicas periódicas. El CERIT, hemos visto experiencias importantes en estos proyectos del fondo, que bueno, nosotros mismos, creo que muchos de los que están aquí han participado en la elaboración, nos han dado experiencias importantes en convertir estos centros en algo más, ¿no? Un paso más adelante, el trabajo con lo que es derechos de las personas, trabajar cosas que van más allá de la salud, y creo que es el futuro de estos establecimientos. El proyecto de la 10ª ronda, el que hemos aplicado con comunidades, nos va a dar la evidencia y la razón en esto, ¿no? O sea, el proyecto de 10ª ronda tiene que ver con el fortalecimiento de servicios en la comunidad y de la respuesta comunitaria al interior de las poblaciones, ¿no? Bueno,
campañas de información, sensibilización con apoyo del Fondo Global que ahora están transferidas en las regiones, y en esto hay un gran desafío, ¿no? Nosotros conversamos y hemos trabajado tanto con ONUCIDA como con CONAMUSA el tema de la ejecución del PPR. Yo personalmente he estado visitando algunas regiones del país y observamos que muchos de los rubros o sea, los materiales, ustedes saben que el fondo los ha desarrollado, muchos de los miembros de las comunidades han participado en la elaboración, solo deben de ser replicados, ¿no? Y en algunos lugares no se ha estado ejecutando el presupuesto. Y esto, ustedes saben que la descentralización es un desafío enorme, ¿no? O sea, en la descentralización el ministerio ya no tiene un nivel jerárquico sobre las direcciones de salud, ¿no? Entonces, se trata más de hacer alianzas y de movilizar a la población, a la sociedad civil, a la comunidad y al personal de salud de las regiones para ejecutar cosas, ¿no? Es una nueva manera de trabajar, y eso tiene que ayudar, tenemos que encontrar la manera de que se ejecute el presupuesto lo máximo para poder programar el siguiente año. Estamos en eso, ¿no? Estamos más o menos en un 80, 70 y tantos por ciento a nivel nacional. Y esto es el reto que nos queda para este mes y medio que nos queda del año, ¿no? El trabajo de reducción de estigma y discriminación que se ha hecho con los objetivos del Fondo Global, intento interesante en 6 puntos del país, que es importante con el nuevo plan darle rango de ley para trabajarlo en todo el país, ¿no? Ya no como una experiencia, porque estoy convencido de que lo que se ha obtenido de estas campañas de estigma y discriminación, tanto en los impactos en los medios como en los establecimientos, que se ha hecho junto con la comunidad, esto está para sistematizar y para poder, digamos, replicar en otros lugares, ¿no? Y esto que es valiosísimo, la estrategia de promotores educadores de pares, ¿no? Nuestras poblaciones vulnerables a nivel regional, trabajando en la comunidad para dar mensajes preventivos y referencias a los establecimientos de salud de la población HCH, trabajadoras sexuales, trans, adolescentes, y otro abordaje importante ha sido el de los consejeros de pares. Estas poblaciones, y esto lo conversé varias veces con los compañeros del fondo, pueden, o sea, tienen la sostenibilidad porque el Fondo Global impulsó muchísimo. Por ejemplo, acá podemos ver nuestros promotores en algunas regiones, en actividades, en espacios de socialización. En los 3 últimos años se incrementó a más de 65,000 nuevos usuarios, pero, o sea, los chicos van al centro, los invitan, ellos son nuestros promotores, gente valiosísima, y los invitan para que vengan al establecimiento, ¿no? Pero aún con eso nuestras coberturas todavía son bajas, ¿no? Entonces, ahí el tema importante es que a nivel regional estamos trabajando para que a través del presupuesto por resultados se dé sostenibilidad, porque son voluntarios, y acá las chicas, las trabajadoras sexuales también son voluntarias, y han impactado, esto es una evidencia importante, en el número de atenciones a nivel del país. Entonces, con el presupuesto por resultados, tanto en estos niveles como en los trabajos con los consejeros de pares en los establecimientos, tenemos que, digamos, aterrizar el tema de la sostenibilidad de la intervención, ¿no? Y bueno, algún trabajo que se ha hecho en penales en coordinación con INPE, el tema con adolescentes y jóvenes, también con el proyecto del Fondo Global en 6 ciudades, que puede ser una base interesante para generar las intervenciones que el nuevo plan nos debe de deparar. Infosalud, un sistema importante con una línea gratuita que nos permite acceder a los ciudadanos a información sobre VIH. Básicamente llaman, como pueden ver acá, el 20% de todas las atenciones, porque esto es para todo salud, fueron adolescentes interesados en temas de VIH-Sida. Esto es un punto que hay que explotarlo todavía más, ¿no? Y está ahí, la línea es gratuita. Y hay personal que está capacitado por la estrategia en temas de VIH-Sida. El tema con poblaciones indígenas y móviles, también trabajado con apoyo, bueno, en este caso fue Cooperación Brasileña, con GTZ, en fin, hay OPS, en fin, un trabajo intersectorial interesante que es también un desafío, ¿no? Esto recién está comenzando. Bien, yo creo que me volé el plazo, voy a quedarme con una lámina final, que es esta. El escalamiento del tratamiento antiviral desde el año 2004 hasta el 2010 ha representado que a la fecha hayan casi 16,000 personas en tratamiento antiviral, ¿no? En más de 64 establecimientos del país. El número de casos de SIDA tiene una tendencia a disminuir, es un efecto del tratamiento. Y la mortalidad también tiene una tendencia a disminuir.
¿no? Ha disminuido en forma importante, pero todavía falta aterrizar. Entonces, esto de todas maneras impacta en la epidemia a nivel nacional. Esto es las nuevas infecciones estimadas que ONUCIDA calculó. Hay una tendencia estacionaria, indudablemente. Creemos que el impacto del tratamiento antiviral ha tenido aquí mucho que ver, ¿no? Esto es un tema que se puede discutir, pero las acciones preventivas tienen que ayudarnos a consolidar de que este perfil de epidemia no tenga un rebote que se ha dado en otros lugares, ¿no? Si observamos, que está el doctor Gran acá, ha habido lugares donde se ha intervenido con tratamiento y luego de un tiempo las curvas se van hacia arriba, ¿no? Entonces, estos son los desafíos que hay que tener en cuenta para el siguiente plan multisectorial. Muchísimas gracias y mil disculpas por lo del tiempo.